disponible. Yo Vamos ahora lo conozco, vamos como Vamos ahora a vamos. nuestra invitada, pero no olvidemos el tema de los astilleros, No. que alguna vez lo vamos a desarrollar más a fondo. María Teresa Guarrachino, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por invitarme a participar con ustedes en este programa. No, gracias a vos. Ya hicimos una presentación, hablamos de la cocina fusión norteamericana o italiana en realidad, con tradiciones argentinas, pero en Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Entonces, yo te voy a pedir primero que nos cuentes un poco el vínculo con Italia, con tu padre, y abuelo. Y abuelo, Claro. para hablar un poco del origen y luego cómo fue todo el proceso, porque vos fuiste a Buenos Aires, de ahí te fuiste a Miami, en Miami hace 8 años tenés este negocio, cómo fueron las dificultades. Bueno, tenemos para 1 hora de programa, María Teresa. Bueno, ustedes me van ayudando y me van Claro preguntando que sí, porque por ahí... por supuesto. Bueno, esto comienza hace muchos años, 1897, cuando nace mi abuelo, Juan, en Italia, en un pueblo que se llama Sant'Agnello, que creo que pertenece a la comuna de Sorrento, si mal no digo. Campano, Perfecto, sí. Nápoles, sí. Y nada, él a los 13 años tiene una gran discusión con su padre porque compró una pala para trabajar la tierra con dinero de su papá. Entonces él, como muy ofendido, los expulsa de la familia y mi abuelo, como pudo, viajó como un polizón a Nueva York. Que ese es un punto que después de que vayamos hablando de la historia me gustaría retomar, destacarlo y ponerlo en, digamos, como un asterisco, porque es como que nosotros volvimos a hacer la vuelta inversa, ¿no es cierto?, de todo lo que pasó. Es como mágico para mí. Bueno, ahí después él estuvo trabajando 5 años en ferrocarriles y después de 5 años vuelve a hacer su servicio militar a Italia. Esa familia que lo había adoptado en Nueva York y que lo había ayudado mucho tiempo, lo trajo de vuelta a Italia y se casa con mi abuela Juana Terminiello. Terminiello Luego, se llama, Terminiello. Terminiello, Mirá. Juana Terminiello. Y de ese matrimonio nacen 4 hijos: Juan, Gianni le decían, Luis, Salvador y Graciela. Ahora te cuento un poquito por el otro lado. A ver, seguimos por esa rama, mejor. Salvador es mi papá. Viaja a la Argentina nuevamente a hacerse de América con su mamá y sus hermanos en otro barco que, según él contaba, más actualizado ahora, sería como lo que se vivía en ¿cómo es el de la película? Titanic, no. El Titanic, que viajaban todos abajo en la bodega. toda la gente, en la bodega. Claro, porque vos sabés que en esa época para definirte inmigrante era que habías venido en tercera clase. La tercera clase era la que estaba más abajo de todo. De hecho, la capacidad normal de un barco de esa época era de unos 1000 más o menos pasajeros, de los cuales 900 estaban en tercera. Sí, así contaba papá, que él había viajado de esa manera, y no había venido con su padre en ese momento. Mi abuelo viajó a los 3, 4 años después, porque era la época de la guerra. Bueno, acá vivieron como vendedores ambulantes por muchos años, mucho tiempo, hasta que, bueno, de a poquito fueron ahorrando, vivían en conventillos. ¿Y en dónde estaban? ¿En la Boca? ¿Dónde estaban? Papá desembarcó en La Boca primero, después estuvieron en otro conventillo en Corrientes y Bulnes, y después mi abuelo logró, después de mucho tiempo, comprar un local en la esquina de Callao y Las Heras, que fue una frutería. Bueno, Callao y Las Heras ya era bastante importante. En Recoleta. Sí, claro. Sí. Y ahí empiezan su historia de vida desde muy chico mi papá y sus hermanos y su papá. Mi abuela cocinaba, la típica italiana, cocinaba para todos, venían gente aristocrática al negocio, y uno que por ahí es representativo es el conde Chikov, el conde Chikov, para conocer los buenos modales. Exactamente. Sí, contaba que venía de traje y era como que se sacaban, por decir de alguna manera así, los modales, no el traje,
y comía en la mesa donde ellos comían, que eran pobres, como cualquier otro, con su servilleta colgada de su camisa, todo así bien vestido de traje, y compartía con ellos la comida que hacía mi abuela. Era realmente, contaban ellos que era muy divertido. Después, por otro lado, tengo mi otro abuelo también, que es de Massa, Luis Aversa, que la verdad desconozco bien cómo él llegó acá, a Argentina, y tiene 3 hijos, que son Luis Aversa, Pablo Aversa y María, que era mi madre. Tu mamá. Ellos eran primos entre ellos, los Guarrachino y los Aversa, y primos lejanos, no sé, segundo, tercero, eran primos. Viste esos arreglos que se hacían medio como entre familias, presentar a mi papá Salvador con Aversa María, que vivía en La Plata. Y mi mamá cumplía los 15 años y se juntaron en esa fiesta y ahí se conocieron. Y empezaron a noviar y bueno, después de, creo que fueron 4 o 5 años, decidieron casarse. Ahí ya te estoy hablando bastante, mucho más adelantado, porque la heladería se abrió la heladería que fundaron mi abuelo materno y mi papá, Luis Aversa y Salvador Guarracino, en 1967. Nos vamos acercando. Nos vamos acercando, sí. Bueno, mi mamá, mi abuelo materno había enviudado y mi mamá se tuvo que venir para Buenos Aires porque, bueno, su marido estaba allí, su negocio estaba allí, y tanta fuerza hizo que mi papá, Salvador Guarracino, un día encontró una esquina que era Callao y Melo, y entonces le propuso a mi abuelo materno, que ya tenía en La Plata una frutería barra heladería, que se llamaba Pérsico, que era el nombre de unos primos que ellos tenían, y le propuso ponerse una heladería en Callao y Melo. Y ahí empezó el mito. El gran imperio, claro. Sí, la leyenda, digo yo. La siempre, leyenda, ¿no? claro, exactamente. Y bueno, creo que fue en 1987, 89, no recuerdo muy bien, es el comienzo de la heladería Fredo. Empezaron realmente, esta es una historia de mucho trabajo, esfuerzo, amor y coraje, ¿no? Desde sus comienzos. Empezaron de a poco, me acuerdo que nosotros pasábamos días, porque mamá también cocinaba ahí, y papá tenía que quedarse por las noches a hacer el helado. Pasábamos noches por ahí durmiendo debajo de las mesadas de donde ellos después atendían al otro día. Fueron realmente épocas muy lindas. Pero después creció mucho, Fredo. Eso empezó a crecer mucho, entonces mi papá le propone a sus 2 hermanos, que trabajaban en la frutería de don Juan Guarracino, incorporarse a la sociedad de Fredo. Y los 2 hijos de don Luis Aversa, Pablo y Luis, también se incorporaron. Entonces terminaron siendo 6 socios sí. En la heladería Fredo. Y eso, bueno, fue un antes y un después en la historia del helado en la Argentina. Establecieron la no estacionalidad del helado, que hasta ese momento las familias que producían helado solo lo hacían en el verano de Argentina y después iban a hacer el verano en Italia. Y ellos lograron que la gente empezara a acostumbrarse y el helado empezó a estar todo el año. Se impuso porque, bueno, la calidad era excelente, lo hacían muy bien, las materias primas eran de primerísima calidad, y bueno, empezaron a crecer y formaron un imperio de 44 sucursales que, por suerte, con mucha estrella, en el año 2000 lograron vendérsela a un grupo inversor, el grupo Excel. Claro. Y bueno, ahí cada uno tomó su camino. Nosotros armamos un holding con mi marido, mi hermano, mi padre, y en una de esas ramas del holding seguimos con la parte alimenticia con heladería. Y con un primo mío Aversa, Federico Aversa, Juan Martín Guarracino y yo abrimos la heladería Pérsico. Ah, Pérsico, también, claro. Pero ¿y cómo terminaste en Miami, Terry? ¿Cómo fue?
bueno, viste cómo es la vida. Yo hace 10 años enviudé y mi hija decidió que quería venir, porque cuando ellas eran chicos yo siempre les decía que quería terminar mi vejez en Miami. Ya lo tenías planificado. Estaba en tus planes, va. Sí, pero no estoy muy lejos de mi vejez. Yo tengo 62 años y todavía laburo. No tu vejez, pero estás bien orientada, por lo menos, llamémoslo así. En el camino, sí, va. Creo que En el camino. Bueno, entonces Agustina, pensando siempre en eso, Agustina D'Apólito, que es mi hija, sin decírmelo en ese momento, que decidió, cuando su papá muere, venirse para Miami, me dice, mami, quiero irme para vivir a Miami. Digo, bueno, muy bien. Pensaba yo, digo, bueno, una chica que era economista, con un poco de dinero en Miami, si no la pongo a trabajar la pierdo. Le digo, ¿qué te querés poner? Quiero poner un restaurante. Bueno, vine aquí y compré un restaurante que estaba casi, te diría, quebrado, y dije, bueno, la voy a dejar acá trabajando y que se esfuerce un montón para que aprenda el trabajo, el oficio, todo lo que nosotros nos había dejado papá como legado. Y Agus estuvo acá como 1 año y medio, hasta que yo pude volver, porque mi mamá estaba muy enferma, y desembarqué acá hace 8 años y medio. ¿Y cómo se te ocurrió un bodegón? La verdad es que nunca lo pensamos. Esto arrancó como una pizzería con sándwich en el primer local que tuvimos, a 1 cuadra del que estamos ahora, que tenía un lavadero de coches. Y ahí arrancamos haciendo desayunos, almuerzos y alguna que otra cena. Un car wash. Un car wash, sí, un car wash. Y bueno, cuando llegamos, obviamente, viste, uno se piensa que esto es nada y es fácil. Y sí, somos la hija, la nieta de Fredo. Y la gente decía, ¿quién es Fredo? Claro. Entonces, era como que tuvimos que empezar a remarla desde cero. Acá aprendimos, si bien sabíamos las dos cocinar, aprendimos el oficio de pizzeras y pasamos por todos y cada uno de los puestos que hay en un restaurante, desde bachera, o sea, lavaplatos, hasta, bueno, hoy en día, si venís, me vas a encontrar a mí en la puerta recibiendo a los 6 hostes, a todos mis invitados y todos comensales. Pasé por el intermedio de amasar yo la pasta, las pizzas, las empanadas, todo lo que se consume en Trattori. Son recetas de mi mamá, de mi papá y de mis tías abuelas. Claro. ¿El nombre por qué es? ¿El nombre por qué, Teresa? Salvatore es el nombre de mi papá y el sobrenombre en italiano es Tattore. Tattore, claro. ¿Y dónde está ubicado exactamente? ¿En qué calle? Así lo hacemos conocer a nuestros oyentes que van seguido a Miami, ¿no, Arturo? Exactamente. Un placer, sí, recibirlos. Es en 14.730 de Biscayne Boulevard, en North Miami Beach. 14.730 de Biscayne Boulevard. Biscayne Boulevard, el centro es eso. Mi hijo Darío seguro va a ir. El hijo de Arturo va a ir en cualquier momento. No, porque no, tenemos la exhibición de barcos que está en Miami en el mes de enero, así que seguramente va a ir, como va todos los años. ¿Va? En enero es el único mes que no hacemos el programa, así que Arturo va para Miami. Exacto, comer. Ahí está. Desde ya está más que invitado y lo esperamos. Gracias, una última pregunta, Teresa, discúlpame. Concretamente, ¿cuál es el plato más vendido? El plato más vendido son los espagueti boloñesa. Espagueti boloñesa. Sí, y ahora incorporamos también con la salsa con estofado de carne que está haciendo, te digo, la estrella. Y unos ravioles que aprendimos a hacer con mis tías abuelas de higos. ¿De higo? Upa, sí, se siente la textura, las semillas de higo son agridulces, claro, porque los mezclamos con la salsa Alfredo y quedan espectaculares. La salsa Alfredo. Esos son los estrellas. Bueno, a mí me gusta con peperoncino. A vos te gusta picante. Exactamente. Sí, porque él es de origen calabrese y exactamente. Bueno, Le podemos dar un toque. Muchas gracias, María Teresa Guarrachino, restaurante Tattore, 14.600 Biscayne Boulevard, en Miami. 14.730, pero igual es tan grande que ya se debe ver también desde allí. Así que te agradezco muchísimo
esta entrevista y bueno, espero que nos veamos en algún momento allá o acá. Felicitaciones por tanto esfuerzo, por tanta dedicación, por esta muestra, bueno, de trabajo, de gente que como heredero de Italia da siempre esta muestra de continuidad de trabajo, ¿no? Magnífico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Que tengas una buena noche allí, muchos comensales. Gracias. Gracias. Buenas noches.